Para el director del coro, para Yedutun, Salmo de Asaf. Abriré mi boca con una parábola, evocaré lo concerniente a los días antiguos, lo que hemos oído y conocido y nuestros padres nos refirieron. No lo ocultaremos ante sus hijos, diciendo a la generación futura las alabanzas al Eterno, y su fuerza, y los portentos que realizó. Porque Él estableció un testimonio en Jacob, y fijó una ley para Israel, que Él prescribió a nuestros padres, para que la hicieran conocer a sus hijos, para que las generaciones futuras la supieran hasta los hijos por nacer. Debían levantarse y darla a conocer a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no olvidaran las obras de Dios, sino que cumplieran sus mandamientos, y no fuesen como sus padres, una generación obstinada y rebelde que no corrigió su corazón y cuyo espíritu no era firme con Dios. Los hijos de Efraín eran como arqueros, que manejan el arco y retroceden en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y se negaron a andar en su ley, y se olvidaron de sus obras y de las maravillas que Él les había mostrado. Cosas portentosas hizo Él ante la vista de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Hendió el mar e hizo así que pasaran por él, mientras las aguas se paraban en un montón. De día los conducía con una nube y toda la noche con una luz de fuego. Hendía rocas en el desierto y les daba de beber abundantemente, como de un gran pozo. También hacía surgir corrientes de la roca y hacía que las aguas corrieran como ríos. Sin embargo, ellos seguían pecando contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y pusieron a prueba a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Sí, hablaron contra Dios diciendo: ¿puede Dios prepararnos una mesa en el desierto? He aquí que Él hirió la roca para que surgieran las aguas de ella, y la corriente fue desbordante. ¿Puede también darnos pan así? ¿Y puede proveer carne a su pueblo? Se airó el Eterno al oír eso, y se encendió un fuego contra Jacob, y la ira subió contra Israel, porque no creían en Dios y no confiaban en su salvación. Entonces Él ordenó a los cielos que abrieran sus puertas, e hizo que lloviera sobre ellos maná por alimento, y tuvieron el trigo del cielo. El hombre comió el pan de los poderosos. Él les envió provisiones en abundancia. Hizo que soplara el viento del oriente en el cielo, y por su poder trajo el viento del sur. Hizo también que lloviera carne sobre ellos como el polvo, y cayeron las aves como las arenas de los mares. E hizo que cayeran en medio del campo de ellos, en derredor de sus viviendas. Así comieron y se hartaron, y así Él les dio lo que habían ansiado, pero no se habían apartado aún de su codicia, y su alimento estaba todavía en sus bocas, cuando subió la ira de Dios contra ellos, y mató a los más codiciosos, e hirió a los jóvenes de Israel. Con todo, siguieron pecando aún, sin creer en sus obras maravillosas. Por eso Él puso fin a los días de ellos como un soplo, y a sus años con terror. Entonces, cuando Él los mataba, se volvieron y buscaron a Dios con apresuramiento, y recordaron que Dios era su roca, y el Altísimo su Redentor, pero al tiempo que le lisonjeaban con sus bocas, le mentían con sus lenguas, por cuanto a sus corazones no eran firmes con Él, ni eran fieles a su pacto. Mas Él, pleno de piedad, perdonó la iniquidad y no los destruyó. Muchas veces dominó su ira, porque se acordó de que no era más que carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto, provocándole en el yermo?
y cuántas veces tentaron a Dios pretendiendo limitar la potestad del Santo de Israel. Olvidaban fácilmente su mano y el día en que Él los había librado del enemigo, y cómo Él había establecido sus señales en Egipto y sus maravillas en el campo de Zoán, y cómo se habían tornado los ríos egipcios en sangre, de modo que no podían beberse sus aguas, y cómo habían enviado entre ellos sábanos que los devoraron y ranas que los destruyeron, y las orugas que consumieron sus frutos, y las langostas que inutilizaron su labor, y el granizo que aniquiló sus viñas, y las heladas que destruyeron sus sicomoros, y el pedrisco que exterminó sus bestias, y los rayos que dieron cuenta de sus rebaños. Volcó sobre ellos la fiereza de su ira y de su indignación, enviando mensajeros del mal. Abrió un camino para su ira, no dejó que sus mismas almas escaparan de la muerte, y entregó sus vidas a la peste. E hirió a todo primogénito en Egipto, las primicias de la fuerza de ellos en las tiendas de Yam. Pero hizo que su propio pueblo avanzara como ovejas, y los guió en el desierto como a un rebaño. Los guió a salvo, de manera que no tuvieron miedo, en tanto que el mar envolvió a sus enemigos, y Él los trajo hasta su santo linde, a la montaña que su diestra había señalado. Expulsó a las naciones delante de ellos y repartió las tierras con cordel por herencia, e hizo que las tribus de Israel habitaran en sus tiendas. Con todo, pusieron a prueba y provocaron a Dios el Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y obraron traicioneramente como sus padres. Se apartaron como un arco engañoso. Lo provocaron con sus actos y lo celaron con sus imágenes esculpidas. Dios lo supo, se airó y aborreció a Israel. Y abandonó el tabernáculo de Shiloh, la tienda que él se había señalado para morar entre los hombres, y entregó su fuerza al cautiverio y su gloria en la mano del adversario. Entregó también su pueblo a la espada, y se airó con su herencia. El fuego devoró a los jóvenes, y las vírgenes no fueron desposadas. Los sacerdotes cayeron por la espada, y sus viudas no los lamentaron. Y el Señor despertó como de un sueño, como un hombre fuerte que se recobra del vino, e hirió a sus enemigos y los puso por oprobio perpetuo. Y además despreció la tienda de José, y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, el monte Sión que tanto amaba, y construyó su santuario en lo alto, como la tierra que había creado para siempre. También escogió a David su siervo, y lo tomó de los rebaños. De seguir tras las ovejas paridas le trajo, para ser pastor sobre Jacob su pueblo, e Israel su herencia. Y él los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los guió con la habilidad de sus manos.